músculo como de Down, enfermedades metabólicas como diabetes mellitus tipo 1 y muchas otras enfermedades que pueden ser causa de que ese niño no crezca. ¿Bien? Pero seguramente de las fotografías que ven ahí, la que más han visto, porque sale en todos lados, ¿no es cierto? En las películas salen este tipo de enanismo que se llama condroplasia, que son enanitos que tienen casi las mismas facies y las mismas características. Es un cuadro sindrómico que mayormente está a nivel genético por mutación de un gen, ¿ya? Y, por ejemplo, no sé si han visto a este actor que sale en Juegos del Trono. El gran visto Juegos del Trono, ¿no? El que no ha visto, vaya a mirar porque es buena la serie, ¿no? Entonces, él tiene esta enfermedad que se llama condroplasia, que es un tipo de enanismo hereditable. Su hijo, su genética va a tener ese gen mutante que va a dar toda una generación de enanismo. ¿Bien? Pero para que comprendamos un poquito más, vamos a recordar de cómo es el funcionamiento de la hormona del crecimiento, pero qué otros factores tienen que haber para que ese niño ya crezca sano y saludable y tenga un buen desarrollo y crecimiento. Número 1, tiene que haber la hormona del crecimiento, ¿no es cierto? Y su hormona liberadora. Si no hay eso, enanismo, ¿no es cierto? Número 2, tiene que haber el factor de crecimiento insulínico tipo 2 y tipo 1, tanto para el desarrollo embrionario como también para el desarrollo ya postnatal. 3, tienen que haber hormonas sexuales presentes, FSH, LH, para que haya también estrógeno, progesterona y testosterona. Porque si no, cuando lleguen a la edad de los 10 años o 9 años de niña y empiece a ver la pubertad, pues van a tener una pubertad tardía y no va a haber desarrollo de los órganos y por ende también van a tener talla baja. Hormonas tiroideas. Cuando hablamos en la primera clase de acciones complejas, yo les mencioné que las hormonas tiroideas iban a potenciar la acción de la hormona de crecimiento, porque vamos a ver que las hormonas tiroideas cumplen un montón de función y hacen sinergismo con la hormona de crecimiento para todo el desarrollo, ¿ya? Y maduración también de otras hormonas, ¿ya? Y en realidad estas dos hormonas cuando se unen comandan muchos otros ejes hormonales y también comandan muchas neurotransmisores y hacen muchas cosas increíbles. También puede haber factores parácrinos de crecimiento, o sea, como alimentación, ejercicio, desarrollo, o sea, hay muchas otras cosas que hayan involucradas para que el niño crezca y algunas citocinas que también están involucradas para que haya un desarrollo de la placa o el crecimiento somático del niño, ¿ya? Como es una de las causas principales por la que van a consulta médica, por las que llaman, o sus amigos tal vez cuando ustedes sean médicos los van a llamar, le van a decir, mira, tengo un niñito que no quiere comer, no duerme o no crece por último, pues tenemos que evaluar, ¿no es cierto? ¿Cómo es que vamos a saber que el niño está con talla baja, ¿no? O con enanismo? Muy fácil de diagnosticar es cuando hay un cuadro sindrómico de por medio o es algo genético, ¿no? Por ejemplo, en esa condroplasia, uno ve a ese niño con alguna característica física, ya sabemos que esa condroplasia es genético y ahí, por más hormona de crecimiento que tú le des, no va a funcionar, o sea que ahí no se utiliza hormona de crecimiento, va a ser en vano, ¿ya? Tenemos otros métodos para evaluar talla baja por otras causas, por ejemplo, por deficiencia calórica, malnutrición, enfermedades y esas cosas. Lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que está ahí con azul, la velocidad en la que crece el niño, ¿ya? La velocidad de crecimiento es uno de los principales indicadores del estado de salud de un niño. ¿Y cómo se mide esa velocidad de crecimiento? ¿Cómo tenemos que medirla? Pues tenemos varios indicadores para poder ver si ese niño está creciendo normalmente. Se dice que normalmente el niño sano crece aproximadamente 6 centímetros cada año, o sea, lo normal. Vamos a suponer que entre 4 a 6 centímetros máximo un niño tiene que ir creciendo cada año hasta llegar a la pubertad. Y en la pubertad disminuye un poquito el crecimiento porque da lugar a que haya las hormonas sexuales para que empiece a haber el desarrollo y crecimiento y haya la menstruación en las niñas y haya el cambio de voz en los niños, el crecimiento de las gónadas, ¿no es cierto?, los testículos, y ahí baja un poquito la velocidad de crecimiento, ¿ya? Y en total, cuando cesa esa velocidad de crecimiento es aproximadamente entre 18 años para las chicas y para los varoncitos a partir de los 21 años se cierra la epífisis
marcador claro, que es la talla. ¿Alguien sabe cómo es la? Debe ser el peso, sí, Peso dividido entre la talla al cuadrado. Muy bien, peso dividido entre talla al cuadrado. ¿No es cierto? Peso dividido entre el cuadrado, ¿no? Ahí se saca talla, no sé, 60 por 60 y ahí se saca, ¿no? Depende de cuántos centímetros, ¿no? Y la velocidad de crecimiento va a haber tablas indicadoras. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es, no lo traje, me olvidé, pero por ejemplo tenemos un certificado que dan acá a recién nacido, que creo que en todas partes del mundo lo dan, ya, donde podemos ver en esa hojita la velocidad de crecimiento expresado en, se llaman estándares o parámetros estándares, ya, donde está el peso, está la talla, y al otro lado nosotros colocamos si va a tomar vitaminas o si ya le dieron vitaminas, o también las vacunas. No me acuerdo cómo se llama. ¿El PAI? Es parte del PAI, pero el cartoncito, ¿cómo se llama? Certificado de vacunación, ¿cómo es? Mi hermano dice Me acuerdo carta de vida. pero lo tengo al final. Acá les voy a mostrar porque lo tengo aquí en la diapositiva. Sí, lo tengo al finalizar para mostrarles un cartoncito que sí o sí, cuando nace el niño, le entregan a la mamá con la primera vacunita de la BCG, su primer peso del bebé, su primera talla del bebé y lo que le han colocado, su vitamina K, que se lo coloca al nacimiento, y su gotita de vitamina A, igual que se le da. ¿Ya? No me acuerdo cómo se llama el papelito ese. Muy bien. Entonces, para la clasificación de talla baja, vamos a ver que por un lado, las que hay más causas, o sea, y que no se sabe por último porque son idiopáticas, pertenece al 80%, ¿ya? 80% no se llega a un diagnóstico de saber por qué o cuál fue la causa, por más investigación que le hagan, y ahí ocupa 80% de las personas, ¿bien? El otro 20% va a pertenecer a las causas que uno puede pillar cuando uno está investigando y que se sabe que va a cursar la persona con talla baja. Y aquí se llama talla baja patológica, ¿no? Porque va a manifestarse. En esta talla baja patológica vamos a tener lo que es la proporcionada. ¿Qué quiere decir proporcionada? Que van a tener simetría en el crecimiento. Así como el gigantismo que crece simétricamente, en la proporcionada, en cuanto a talla baja, también va a tener simetría. No va a haber ninguna malformación ni nada de esas cosas. Y tenemos lo que es la desproporcionada. Y aquí sí vamos a encontrar cuadros ya con displasias esqueléticas, raquitismo. Aquí entraría lo que es la parte de cuadros sindrómicos genéticos como la acondroplasia también, que es desproporcionada, esa talla baja. Y en la proporcionada tenemos las causas prenatales y las postnatales, o sea que se pueden presentar dentro del desarrollo embrionario y fetal, como por ejemplo retraso en el crecimiento intrauterino, enfermedades maternas, enfermedades placentarias, infecciones que tenga la madre que causen repercusión en el feto o en el embrión, teratógenos que use la madre, ya sea medicamentoso, ambiental, lo que sea, cualquier teratógeno que va a causar alteración en el desarrollo embrionario y fetal. Síndrome dismórfico que estén asociados a trastornos cromosómicos también pueden entrar dentro de esto. ¿Bien? Y en la postnatal, después de que nace ese bebé, pues tenemos problemas ya de malnutrición y enfermedades crónicas, y aquí entran los trastornos de carencia afectiva en realidad. Dentro de la malnutrición vamos a tener que puede ser por déficit proteico, calórico, lipídico, o sea, algo que no está llegando a consumir ese niño, ¿no? Falta de lactancia materna, problemas en la madre, no sé, lo que sea. Y aquí tenemos las enfermedades crónicas con las que nace ya el niño, ¿no? O que la adquiere en todo caso también durante el postnatal, como enfermedades gastrointestinales. Por ejemplo, ¿qué enfermedad gastrointestinal, no sé si están avanzando en gastro, puede producir una talla baja en niños, por ejemplo? ¿Por qué se les ocurre que podría producir esto puede ocasionarle talla baja a ese niño, digamos, esta enfermedad? ¿El síndrome de mala absorción? Ya un síndrome de mala absorción, sí, pueden nacer. Intolerante a la lactosa, sí, pueden ser intolerantes hasta la propia leche de la madre. Hay casos así, aunque ustedes no lo crean, sí.
esofágica, no es esofágica, ¿no es cierto? Lo que obstruye el conducto también va a ser que no pase la leche y ese niño para con reflujo, con vómito, ¿no es cierto? Pueden ser también. Entre las cardiovasculares, alguna que se les ocurra que pueda producir talla baja. De hecho, todas las enfermedades cardiovasculares van a producirle talla baja a ese niño, ¿ya? Pero, por ejemplo, tetralogía de Fallot, si nacen así, ¿no es cierto? Infecciosas, todas las infecciosas, ¿no es cierto? Especialmente las bacterias, ¿no? Parásitos, hongos, entran en todas las infecciosas. ¿Qué parásito conocen ustedes que vaya a causar así talla baja directa? Y que hay altísima. Ameba. ¿Qué más? Los enfermos. Todavía no son muy chiquititos, pero puede causar los hermintos, las tenias, y cuando están más grandecitos puede causar talla baja. Las yardias, por ejemplo, en el postnatal, en pequeñitos, ya en menores de 2 años, lo que más abundan, aunque no crean, son los protozoos, como las yardias o como las amebas, ¿ya? Que esas, sin querer, al no lavarse las manos, la madre, ¿no? A veces porque está llorando el niño, vayan rápido, saliendo del baño, ¿no? Y pueden contagiar al niño. Cuando acordamos, el niño está con vómitos, diarrea, y no sabe por qué, hacen un estudio coproparasitológico, amebiasis y diarreas, ¿ya? Puede suceder aquí en Bolivia y en toda Latinoamérica, la parasitosis es pan de cada día. A veces tienen diarrea y no saben por qué, háganse un parasitológico, ¿no? Y van a saber que ahí está el zoológico. Doctora, pero eso no tiene que ser por mucho tiempo para que decimos. Les cuento que en los bebés recién nacidos, como recién están expuestos al medio exterior, son propensos a cualquier tipo de enfermedad y que se vuelva más rápido y más agresivo. Porque recién también está madurando lo que es el sistema de defensa, ¿no es cierto?, al momento de nacer. Entonces, por ejemplo, con los parásitos y las yardias, en una persona adulta va a tardar muchos años, pero en neonatos, en niños menores de 2 años e inclusive en menores de 5 años es muy rápida la parasitosis, ¿ya? Renales, todas las enfermedades renales van a causar talla baja. Metabólicas, todas, ¿ya? Especialmente diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, hipotiroidismo, hipopituitarismo que vamos a ver ahorita, o sea, muchas cosas, ¿no? Iatrogenia, trastornos endócrinos en común, así cuadros sindrómicos que tengan o que estén asociados a otros trastornos sindrómicos también van a dar. Y carencias afectivas o daño psicoemocional también influye para que ese niño tenga talla baja. ¿Y cómo influiría esta carencia afectiva emocional en el niño? ¿Qué pasa con el niño cuando tiene algún problema psicoemocional? ¿Qué le pasa? No duerme. No duerme, no tiene hambre, no quiere comer, ¿no es cierto? Está llorando, irritable. Lo mismo que les pasa a ustedes, ¿no es cierto? Cuando terminan con su cortejo, se pelean, ¿no es cierto? Y no quieren comer, están ahí llorando, no quieren nada del bien. Lo mismo les pasa a los niños, ¿no es cierto? Cuando no tienen ese aspecto en la casa y buscan ese aspecto, o cuando están recibiendo algún tipo de bullying también, van al colegio, o algún maltrato de algún familiar o alguien externo, va a sufrir. No va a comer, no va a dormir. Y recordemos la fisiología que vimos en la clase anterior con lo que es el ritmo circadiano de la secreción de la hormona del crecimiento. Dijimos que la hormona del crecimiento se secreta por la noche, ¿no es cierto? Y hace sus picos altos de la hormona liberadora del crecimiento para que pueda toda esa cascada hipotalámica y hipofisiaria poder manifestarse y hacer que ese niño se desarrolle. Entonces, si el niño está sufriendo maltrato, va a bloquear por los insomnios que va a aparecer el pico de secreción de esta hormona y por ende no va a haber secreción. O el pico va a estar muy bajo y no se va a secretar normal, ¿no? Y por ende la hambre no va a haber porque también va a influir en la hormona adrenalina, porque el maltrato mismo emocional va a hacer que se bloquee el hambre. O de repente no se va a bloquear el hambre, de repente va a tener más hambre y ansiedad, pero la comida que está recibiendo ese niño no tiene los nutrientes suficientes como para hacerlo crecer, ¿no es cierto? Porque ya dijimos que la grelina y la hormona del crecimiento pues, se unían para potenciar lo que era el crecimiento también, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿cuánto es? Porque aquí, a diferencia del gigantismo, en el gigantismo no hay un parámetro tope normal, ¿no es cierto? No hay, la OMS no nos dice hasta aquí, no, porque los estándares, dijimos, de talla alta va a depender de cada región. Pero para enanismo sí. Para enanismo nos han dado, para hombres y mujeres, hasta cuánto es lo normal y hasta cuándo vamos a decirle a una persona que realmente es enana, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos que los de 1,60 ya son enanos. Pero miren, los hombres, si miden menos de 1,40, pues ya son talla baja o enanismo, ¿no es cierto? Y las mujeres, 1,30, pues es talla baja o enanismo, ¿no? Entonces, si están por debajo de estos parámetros, ya se considera talla baja o enanismo, ¿ya? Y va a depender también de las desviaciones estándar de su país, pero esas son a nivel mundial, la talla baja, ¿ya? Y a partir ya de 1,41 para varones y 1,31 para mujeres, pues ya la talla baja, ¿ya? Por un puntito, sí, por un puntito corta, ¿ya? Entonces, las causas generales que vimos en el cuadrito anterior se van a agrupar en dos causas y la una va a ser causa genética totalmente y la otra va a ser el resultado de una condición o problema de salud que va a causar la falta de crecimiento de ese niño, ya como las que mencionamos. Bien, entonces, sabiendo todas esas causas y motivos por los que un niño puede tener talla baja, vamos a hablar un poquito de esta talla baja que se llama condroplasia. ¿Por qué? Porque esta condroplasia es una de las tallas bajas que más se ven, que uno la puede identificar rápidamente solamente con verlo al niño en el momento de que nace, porque vamos a ver que tiene algunas características físicas, o sea que si vemos un niño así con esas características, podemos decir que es acondroplásico, por ejemplo, que tiene acondroplasia, y que no hay cura, ya eso, no hay cura, no se puede revertir, no podemos dar hormona de crecimiento porque no, su gen ya está malo, esto es a nivel cromosómico. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que ese gen va a afectar al tejido cartilaginoso en el estado fetal, ¿ya? Entonces, ya en estadio fetal va a haber ese trastorno a nivel del cartílago, va a hacer que estos cartílagos pues no crezcan normalmente como van a crecer en otras personas, ¿ya? Y principalmente va a caracterizarse porque las extremidades van a estar cortas, la cabeza va a estar desproporcionadamente un poquito más grande con relación al cuerpo de la persona, va a haber una frente prominente y ocasiona el tipo más común de enanismo. Este tipo más común de enanismo en los libros antiguos nos dicen que eran los típicos enanos de circo, los bufones de los reyes. Históricamente hay pinturas ya de estos tipos de enanos, ¿no? Y inclusive antes pues lo discriminaban tanto, ¿no? En esa época de los reyes y todo, ellos los traían para hacer los payasos, ¿no? Los bufones de los reyes, ¿no? Hoy en día pues no. Y una cosa es que sí les afecta lo que es la parte anatómica, ¿ya? Pero la parte mental o neurológica no tiene ninguna afectación, es normal igual que nosotros. Pueden tener un IQ de 130.000 si quieren, un Albert Einstein, ¿ya? No tiene ninguna afectación en la parte neurológica, ¿ya? Solamente es la parte anatómica, ¿ya? Y sí, ¿quién no ha visto esta familia? Ha salido, ¿no es cierto? En Discovery, ¿no? ¿Quién no ha visto? ¿Ha visto algún capítulo de esta familia rara? ¿Alguien? ¿Nadie? Nada, porque si miran ahora TikTok, no colabora en nada ese TikTok. Y tienen que hacer TikTok, pero del copy, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes ven, sí va a tener lo que es el tórax. Si ustedes observan su tórax, es normal como el de cualquier persona, ¿ya? Lo único va a ser las extremidades superiores e inferiores, que porque no han crecido los cartílagos que unen con las epífisis, las epífisis se han quedado pequeñas, pues más corta con referencia a su tórax, ¿ya? La frente sí va a ser una frente pronunciada, nariz achatada, la boca va a ser un poquito más grande y pueden tener macroglosia, los dedos van a estar separados, inclusive el dedo pulgar puede ser pequeño con relación a los demás dedos, ¿ya? Los pies pueden tener menuvalgo o genovalgo, cualquiera de los dos, y tienen tendencia a la obesidad. Porque recuerden que la hormona del crecimiento era una hormona que producía ¿qué?
asociada a que, porque una de sus complicaciones de ello es la diabetes mellitus. Aumenta la producción de glucosa, estimula el glucagón para producir hiperglicemia, ¿ya? Entonces, por eso es la causa que ellos tienen tendencia a la resistencia a la insulina y a la diabetes mellitus, ya que es su complicación. ¿Bien? Entonces, hablando de esta familia, pues ahí si les cuento y si nadie vio, salió no hace muchos años atrás una serie basada en esta familia que todos tenían acondroplasia y unas cuantas personas tenían otro cuadro sindrómico que los acompañaba. ¿Cuál fue el rating? Porque la verdad que tuvo un rating bastante, que esta fue una de las parejas, no recuerdo si fue esta o esta, algo por ahí, tuvieron dentro de la misma serie, ella se embarazó y tuvieron que hacerle una serie aparte para ver solamente el desarrollo del niño y ver que ese niño iba a nacer con acondroplasia. O sea, así tan morbosa es la gente para que vean. Mira, qué cosa. Bueno, yo lo vi, digamos, yo lo vi por endócrino, digamos. Yo lo vi porque yo quería verla, porque la verdad cuando yo dije, me dio cosa y dije, estas cosas la gente. Pero si ustedes buscan, han tenido un rating, una aceptación así, lo cagan. Yo me quedé así. ¿No? Pero en fin, digo, ¿no? Para todo hay. Muy bien. Tratamiento para esta enfermedad, pues no hay cura para su talla baja, pero sí se tratan las complicaciones, por ejemplo, como diabetes. En realidad ellos casi viven una vida normal y las complicaciones es como cualquier otra persona, tanto en la parte cardiovascular, metabólica, ya no tienen ninguna otra característica de tal vez algún órgano malo y esas cosas, no. Ya el único problema es su crecimiento. En cuanto a otra causa de talla baja es la de causa nutricional. Y solamente voy a mencionar las causas que son más frecuentes, ¿ya? Porque en realidad vieron que las causas son muchísimas, ¿ya? Y aparte porque en pediatría también vamos a volver a hablar de talla baja y ahí vamos a volver a sacar las medidas de talla para la edad, talla para el peso y etc. ¿Bien? Son la privación de la GH con su receptor, desnutrición calórica, desnutrición proteica, desnutrición lipídica, una diabetes no controlada, una insuficiencia renal que esté asociada a la causa nutricional o algo que el niño le esté impidiendo comer, muy bien, y que no se esté alimentando y no esté adquiriendo los nutrientes. En realidad, esta es la causa número 1 por la que consultan ya en la consulta médica y que seguramente ustedes también le van a preguntar a alguien ya que su niño no come y esas cosas, ¿ya? Otra es la psicosocial, y bueno, fue lo que avanzamos y lo que vimos hace ratito, ¿no? Y cómo se llega a controlar y en qué caso sería un buen tratamiento para mejorar esta causa psicosocial, pues darle un ambiente adecuado a restablecer la velocidad del crecimiento, ¿no? O sea, mejorar la parte psicoemocional, ver dónde está la causa y tratar eso, ¿no? Porque esa es la causa, ¿no? En cuanto al cuadro clínico y diagnóstico para esto, es juicio clínico, ya, o sea, cada uno tiene que tener su propio criterio médico clínico, buscar también las tallas tanto del padre y la madre, ¿no es cierto?, para ver, porque también vamos a ver que viene madre de 1,50 y el padre mide 1,65, al menos por esta zona de Bolivia, ¿no?, especialmente el occidente, y no van a creer que ese niño pues vaya a medir 1,80, ¿no? O sea, ni idea, ¿no? Entonces, ahí juicio clínico, ¿no es cierto? Antecedentes familiares, claro que sí, hay que preguntar, ¿no? La parte genética, hay que preguntar también antecedentes alimenticios, no sé qué come, si no está comiendo, ¿no es cierto? Percentiles según la región, ya, estos percentiles son los estándares que están en el cuadrito que ahorita les voy a mostrar que entregan a cada mamá cuando nace su bebé, ¿ya? Se le solicita rayos X de mano para ver la edad ósea, ¿ya? Y confirmar la edad ósea del niño para ver si amerita o no tal vez una hormona de crecimiento, pero vamos a ver que no en todos los casos se da hormona de crecimiento. Laboratorio, ¿qué le solicitaríamos a este niño? ¿Qué le solicitarían a este niño? Fuera de, obviamente, la hormona de crecimiento, ¿no es cierto? Sabemos que vamos a pedir hormona de crecimiento, IGF-1 si es postnatal, ¿no? IGF-1, GH, GH-LH, se puede pedir, claro, que si se pide en sangre, ya lo vimos en la anterior clase, que no es fácil de tomar la muestra, pero eso se tiene que solicitar. ¿Qué le pediría? Ya, glucosa, ¿sí?
sí se le tiene que pedir, muy bien, glucosa se le tiene que pedir. Para ver si tiene ¿4? Perfil tiroideo, sí se le tiene que pedir perfil tiroideo, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más se le ocurre? Vamos a poner acá. Perfil tiroideo. Hemograma. Perfil tiroideo, ¿y qué más me dijeron? Glucosa. Muy bien. Aquí nomás se le va a ir un gran dineral a la persona que vaya a hacerse pruebas de hormonas, ¿no? Porque hormonas no es nada barato, ¿no es cierto? Peor si son estas que son súper especiales. Perfil tiroideo, digamos que les cobren unos 250 por todo el perfil tiroideo, ¿no? Pero estas de acá, mínimo, va a gastar entre unos 1.500 a 2.000 y tantos bolivianos, dependiendo de solamente en este. Pero tenemos otros estudios más simples, que vamos a ir descartando. Hemograma. Y son los que nosotros tenemos que pedir para cualquier enfermedad. Y ese es el hemograma. Con el hemograma nosotros podemos diagnosticar más de 100 enfermedades, ¿no? Y en el hemograma vamos a ver algo que se llama hemoglobina glicosilada, que es un gran indicador de anemia, ¿no es cierto? De cómo está. Porque aquí la anemia y la parasitosis en Latinoamérica son las causas más frecuentes de talla baja, ¿ya? Entre ellas parasitosis, ¿ya? Y el otro estudio, o los otros dos estudios es coproparasitológico seriado en caso de niños, porque en uno simple no se ve absolutamente nada, y pides ahí para ver si hay parásitos, ¿no es cierto? 3 días que ya de su motivo. Y el otro, que tienes que pedirlo también, es un examen de orina, porque también la orina nos va a diagnosticar y nos diagnostica en realidad más de 100 enfermedades también. Con un análisis de orina podemos ver la función renal, podemos ver si hay infección, podemos ver si hay alguna otra cosa, neoplasia, lo que sea, ¿no? Sangrado, hemorragia, sabemos todo. Si hay un problema a nivel renal, con un simple examen general de orina uno puede observar todo. Entonces, los 3 estudios a nivel internacional, pero especialmente en nuestra Latinoamérica, son hemograma, examen de orina y coproparasitológico. Con eso diagnosticaste un mundo ahí. Y cuando traiga eso, y esté absolutamente normal, ¿no? Normalísimo, pedimos estos estudios, ¿no es cierto? Y ya investigamos si está bien emocionalmente, si en la casa sus papás ya no están peleando, si en la escuela no le hace bullying, ¿no es cierto? Si está comiendo bien, a ver, muéstrame, señora, qué es lo que come. De repente come hamburguesa al mediodía, hamburguesa en la tarde, come panchito, come cosas que no lo alimentan, ¿no? Cuando investiguemos todas esas cosas y veamos los estudios principales y veamos que está normal ahí, que no hay ese, pensemos que algo hay en hipófisis y veamos hormonas de crecimiento. Porque si le pedimos esto de un inicio y de repente son tal vez que no puede gastar mucho, pues ahí nunca más va a volver tal vez, ¿no es cierto? Porque no tiene, o va a volver de acá a un año porque recién se hizo y ya para que no va a servir, o sea, se diagnostica rápido, ¿ya? Entonces, siempre piensen en lo más simple y váyanse de lo simple a lo complejo, ¿no es cierto? Muy bien. Lo mismo pasa, me acuerdo de un colega residente que llegó una persona con abdomen agudo a la emergencia, ya, o sea, también no tiene nada que ver con esto, pero me acuerdo ahorita, ¿no? Llegó, ¿no? Y él desde ya nomás quería que sea un infarto mesentérico, ¿no? Pero tiene todo para un infarto mesentérico, en fin, ya, todo, por eso digo, todos tienen que crear su criterio. No sé si a ustedes les parece primero ir por esto, porque ustedes están viendo visualmente que ahí hay un cuadro sindrómico que se viene con síndrome de Down, que tiene algún síndrome ahí escondido, ustedes lo están viendo, desde ya hay que pedir esto, ¿no? Pero si lo ven normal, no solamente con la pancita tal vez hinchada, piensen en parásitos, especialmente por todo eso que hace que la barriga se hinche, ¿no es cierto? Se vuelva bombada. Muy bien. Entonces, paso para seguir el abordaje de un niño con talla baja, evaluación de la curva de crecimiento, medición de la estatura, talla absoluta, velocidad del crecimiento, relación peso-talla, talla diana o la carga genética, que es la del padre y la madre, que hay que sacar una media, miren aquí se lo pongo, ya, talla de la padre más talla de la madre más 13 centímetros, dividido entre 2,
y luego se grafica en una curva, ya se dibuja en una curva y se hace seguimiento. Bien, pueden hacerlo en la casa, igual si ven tienen niños, su sobrino, su pídanle su tallita cada 3 meses, cada 4 meses, así van a ver que por lo menos va a crecer 1 centímetro, porque son 6 centímetros al año que tienen que crecer, ¿no es cierto? Y si al año, cuando ustedes lleguen y le miden a ese niño y ven que en un año no ha mejorado más que 2 centímetros o 3, pues vean si no tiene bicho, está comiendo, ¿cierto? Desparasítenlo. Porque aquí, ¿quién se desparasita cada año? A ver, porque yo me desparasito de todo. Después, ¿alguien se desparasita de alguien? Todos con el zoológico mundial. Por lo menos todas las personas deberíamos desparasitarnos una vez al año, ya, por lo menos. Aunque el vendaval, ya, igual sí. Muy bien. Entonces, esta es la tablita que les decía. Ya que ¿cómo se llama? Pero es un certificado que le dan como una hojita, que ahora me dijeron que ya es como una libretita, pero antes era como un tríptico, así que te entregaban el color rosadito para la mujer y celestito para el varón, ¿no es cierto? Eso viene en la parte interna, en la parte de atrás vienen las vacunas, las vitaminas y todo lo que toma el niño. Entonces esta curva, por ejemplo, que les va a tocar a medir, es que aquí está en centímetros de longitud en talla para ver, y aquí están los percentiles según la región. Este cuadrito en todo el mundo está, tal como lo están viendo, con estas curvas, con estos colores, usa lo mismo. Lo único que cambia es estos percentiles según la región, más nada. Y no cambian entre unos 3 a 5 percentiles, o sea, no es mucho tampoco la diferencia en cada región para la talla, ¿ya? Excepto en la europea y en la estadounidense, que ahí cambia un poquito más porque ahí son más grandes. Pero después, la misma cantidad de talla van a ver, ¿ya? Y abajito, ustedes ven que están los años del niño que se mide. Aquí en Bolivia hasta los 5 años. En otros países todavía hasta los 10 años le hacen su control del niño, ¿ya? Y traen en la consulta, lo medimos y lo pesamos y nosotros llevamos en una gráfica que es esta, hasta estas curvas. Si todo el gráfico, tanto de la talla como del peso y la edad, están y caen dentro de esta curva que está color media amarilla o no sé, caña verde, no sé qué color lo ven ustedes, pues está el niño dentro de lo normal todavía. Si está por debajo, es que está con talla baja. Si ese niño está por encima, ese niño está con talla muy alta. Y ahí también tenemos que comparar la talla de los padres, lo mismo que para enanismo, para negativo. ¿Bien? Entonces, volvemos a repetir los valores normales, que creo que lo dijeron, y si no lo dijeron, pues vamos a verlo. ¿Ya? En hombres adultos de 0.4 a 10 nanogramos por mililitro, ¿ya? O de 18 a 44 picosmoles por litro. En Europa se utiliza mucho esta milimoles, ¿ya? Y en Estados Unidos también. Después en Latinoamérica más que todo son picogramos, miligramos, ml, esas cosas. Mujeres adultas de 1 a 14 nanogramos por mililitro. Niños de 10 a 50 nanogramos por mililitro, ¿ya? Es un parámetro normal. Va a cambiar un poquito de un libro a otro, pero el cambio tampoco no es mucho. Y las hormonas siempre nos van a llegar con su valor normal a un ladito de referencia según el libro que hayan tomado, ¿ya? O el método que hayan tenido para dosar la hormona. ¿Bien? Perfecto. Entonces ahí terminamos lo que es talla baja. ¿Puede volver a Hormonas que produce la glándula hipófisis, ¿ya? Especialmente, ¿cuál es? La hipófisis anterior. Hipopituitarismo se refiere al déficit de las hormonas, pero de la parte anterior de la glándula, ¿ya? Y puede ser 2 hormonas, 3 hormonas, 4 hormonas o todas las hormonas. Cuando son todas las hormonas o el déficit causa que todas las hormonas de la adenohipófisis estén disminuidas, e inclusive que también la parte de las hormonas de la neurohipófisis tengan alguna alteración, pues se llama panhipopituitarismo, ¿ya? Panhipopituitarismo es cuando todas están en déficit, ¿bien? Y hipopituitarismo es cuando hay más de 2 hormonas afectadas. Muy bien. Este estado resultante de la disminución de la secreción de hormona, la causa más frecuente, como les dije, son tumores. ¿Qué tipo de tumores? Mayormente
llaman adenomas, ¿ya? Los adenomas, el mismo que produce gigantismo, por ejemplo, y acromegalia, también ese mismo adenoma puede producir lo contrario, ¿ya? Estos adenomas o tumores hipoficiarios van a ser también una de las causas que produce el hiperpituitarismo, pero también hay otras causas como por ejemplo las iatrogénicas, ¿ya? Por complicaciones de cirugía, por ejemplo, neurocirugía, ya por alguna otra causa, le han hecho cirugía o neurocirugía y hayan tocado la hipófisis sin querer, pues ahí también puede causar. Radioterapias o los niños que estén sometidos a radioterapia pueden tener hipopituitarismo. Y la hipófisis de tipo autoinmune, cuando se destruye la glándula hipófisis. ¿Alguna vez han escuchado eso de la destrucción de la glándula hipófisis? Bueno, este caso de autoinmunidad o destrucción de la glándula hipófisis solamente y por suerte se da, ¿ya? Por anticuerpos citotóxicos, pero en el puerperio. O sea, en realidad se da en el parto o durante el parto y en el puerperio. Inmediato o tardío, ¿ya? Entonces, esta hipófisis autoinmune o que se autodestruye, mayormente se va a llamar síndrome de Sheehan, ¿ya? Este síndrome de Sheehan es la causa más frecuente de hipopituitarismo postparto, que vamos a hablarlo más adelantito porque se produce. En cuanto al hipopituitarismo tumoral, los macroadenomas que miden más de 2 centímetros son la causa principal de esto, ¿ya? Y el orden en que se afectan por causa de este tumor son primero la hormona de crecimiento, luego las hormonas gonadales, luego las hormonas tiroideas y por último se afecta recién las hormonas corticotropinas, ¿ya? O ACTH. El déficit de hormonas de crecimiento puede producirnos enanismo hipoficiario, ¿no es cierto? En adultos que no puede producir esta deficiencia de GH por causa de estos macroadenomas, atrofia cutánea y disminución de la densidad ósea, ¿ya? El déficit de LH o FSH nos va a producir infertilidad, disminución de la libido, pérdida de los caracteres sexuales secundarios, pérdida del vello axilar y pubiano, y si hay déficit combinado con ACTH, pues la persona puede llegar a tener pues una crisis o una insuficiencia adrenocortical, ¿ya? O una crisis adrenocortical que también se llama. Y puede haber o no datos de hipoaldosteronismo, porque recuerden que el ACTH controla lo que es la aldosterona, el cortisol, la noradrenalina, la adrenalina. Y si hubiera un déficit de adrenalina, noradrenalina, cortisol, ¿qué síntomas produciría eso en el ser humano? Una deficiencia de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol. ¿Qué síntomas pueden pensar que por culpa de la adrenalina pueda? Palpitaciones, ¿ya? ¿Quién dice más o menos? ¿Qué hace la adrenalina en el cuerpo? ¿Aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca? Aumenta, y si no hay, disminuye. Por eso se llama crisis adrenal. Va a haber hipotensión, va a haber bradicardia, o sea, va a haber un mayor compromiso vital de esa persona. Y si es que tenemos una crisis adrenal por culpa de un tumor, porque en los tumores el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no es cierto? O sea, para cualquier tumor va a ser quirúrgico, o va a ser radiación, o va a ser quimioterapia, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de los tumores endocrinos o neuroendocrinos va a ser quirúrgico, ¿ya? Sí o sí a veces lo meten más a quirófano o le hacen radio para reducción y luego la parte quirúrgica va a estar, ¿ya? Lo primero que se tiene que atender, por ejemplo, en caso por culpa de una crisis adrenal, si es que hubiera, porque por suerte ataca de último, ¿no? De último en la escala, entonces se tiene que colocar inmediatamente, ¿qué? ¿Cuál sería su tratamiento para la deficiencia de hormonas adrenales? Para cortisol, aldosterona, noradrenalina, adrenalina. ACTH. ¿Pero en qué forma? ACTH no viene en presentación para colocarle el cuento como hormona. No hay hormona ACTH para que, ay, tengo mi ACTH, ¿qué me voy a colocar? No hay ACTH. Es una de las hormonas que no han hecho sintética ni semisintética ni nada.
Pero tenemos algo que se llaman glucocorticoides, ¿no es cierto? Esos glucocorticoides van a ser tratamiento para esto. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de suprarrenal, ¿ya? Porque si no ahorita me voy a ir por allá y después pero más o menos así, ¿ya? El déficit de TSH, cuando va a producir hipotiroidismo, simbocio, el niño puede producirnos retraso intelectual y baja estatura. Y este hipotiroidismo sería de causa secundaria, porque va a estar el problema a nivel de la hipófisis, ¿cierto? Entonces no va a ser un hipotiroidismo primario. Déficit de prolactina, carece de expresividad clínica. Ya el déficit de prolactina no va a ocasionar más nada, excepto si es que hay un déficit en el parto, ¿no es cierto? En la gestación, en la lactancia materna. Ahí sí va a empezar a preocupar al personal de salud, ¿no? Que por qué hay un déficit de prolactina. Inclusive, si hay un déficit de la producción de la leche materna durante el parto, hay que pensar que pudo haber tenido un síndrome de Sheehan, que pudo haber sido parcial y no completo, que ahorita vamos a ver cuándo es parcial y cuándo es completo, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico para el hipotiroidismo? Pues tenemos que pedir, aquí sí, todas las hormonas, ¿no es cierto? Aquí sí se le tiene que pedir las hormonas, se le tiene que pedir una tomografía de silla turca o un rayo X de silla turca para ver cómo está la hipófisis, ¿no? Y la parte hormonal. O inclusive se le puede pedir resonancia magnética también si fuera necesario, y hay eso en el lugar donde uno esté. ¿Bien? En cuanto al tratamiento de hipopituitarismo, siempre se sustituye las hormonas suprarrenales. ¿Por qué? Por la crisis adrenal que les mencioné, la hipotensión, la bradicardia, el compromiso general que va a tener esa persona. Y luego se va a reemplazar hormonas tiroideas para evitar toda esa crisis aguda suprarrenal. Después de esto pueden reemplazar todas las otras hormonas. ¿Bien? Primero se hace rescate para la persona, ¿no? En cuanto al síndrome de Sheehan, esto que es de tipo autoinmune y que la causa para que pase esto es una hemorragia masiva durante el parto o durante el posparto, ¿cierto? Que eso va a ocasionar hipovolemia y shock en la persona. De hecho, ya con la eliminación de 500 ml de más de sangre, porque ya se elimina normalmente la cantidad de sangre con la salida del feto, la placenta, ¿no es cierto? Causa cierta hemorragia que más o menos son de 300 a 500 ml, ¿no? Puede producirte un síndrome de Sheehan. Pero ¿cómo es que se ocasiona este síndrome de Sheehan y cómo que esa glándula pues empieza a necrosarse? Porque en realidad produce una necrosis parcial o total de la hipófisis. Pasa que en el embarazo o en la gestación el cuerpo de la mujer cambia, y con esos cambios hormonales también cambia el tamaño de la glándula hipófisis. La hipófisis se agranda el doble o el triple del tamaño normal ya durante el embarazo. ¿Por qué? Por culpa de dos células productoras una del crecimiento de GH y la otra de las lactotropas. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está preparando para el nuevo ser que viene. Tiene que haber mayor cantidad de hormonas de crecimiento y mayor cantidad de hormonas productoras de leche materna. Entonces, ese lado de la hipófisis, o en realidad toda la hipófisis, pero la adenohipófisis es la que se agranda más porque se multiplican estas células fisiológicamente. Al agrandarse esta hipófisis no se agranda con nuevos vasos, o sea, no va a haber nuevos vasos que la nutran para que sea más grande. Quedan con la misma cantidad de vasos sanguíneos que fue en pequeñita, o sea, que está normal. Entonces no se producen nuevos vasos, cosa que la irrigación para esta hipófisis no es que se vaya a ver afectado, pero durante el parto, con la fuerza, con la pérdida de sangre que se hace, puede ocasionar hipoxia, hipovolemia y shock por causa de esa hemorragia durante el parto y posparto, y puede producir esa necrosis en la glándula hipófisis y parcial o total, ¿ya? Eso va a dar lugar a que esta persona tenga galáctea puerperal seguida de amenorrea, porque ya dijimos que si no hay prolactina, pues no va a haber lactancia materna, ¿no es cierto? Entonces, si está en esta etapa y no hay leche, que se llama galáctea, pues tiene que pensar uno que tal vez hay algo en la hipófisis, ¿no? O
rato, ¿ya? O meses o años después inclusive, que haya habido una hipopituitarismo parcial, puede dar lugar a que haya hipotiroidismo o hipocortisolismo postnatal en muchos años, ¿ya? O sea, quiere decir que a veces en ese rato no va a ser diagnosticado porque pudo haber sido parcial, incompleta, y años después esta persona tenga hipotiroidismo e hipocortisolismo, ¿bien? Después del parto. O puede ser que en el mismo parto o en el mismo postparto la mujer sufra de alaláctea, amenorrea, sufra de una crisis adrenal, hipotensión, frecuencia cardíaca, o sea, se descompense totalmente, cosa que vaya a necesitar unidad de cuidados intensivos. ¿Bien? Va a depender de qué? De la pérdida sanguínea que tenga y de la hipoxia que cause a nivel de la hipófisis. ¿Y esa hipófisis se destruye? ¿Puede volver a la normalidad? Lamentablemente no. Ya se daña y ya no va a volver a la normalidad. Pero puede ser reemplazada las hormonas así como para el hipopituitarismo. ¿Ya? En cuanto a los tumores de procesos expansivos, tanto de hipotálamo como de hipófisis, y se llaman de procesos expansivos porque estos son grandes tumores, ¿ya? Grandes tumores que van a ocasionar sintomatología por efecto de masa. ¿Qué quiere decir síntomas por efecto de masa? Que porque el tumor es grande va a comprimir otras estructuras del cerebro. Y estas personas que tienen estos tumores, aparte de estar comprometidas lo que es la hipófisis, pueden tener disminución de la agudeza visual, visión borrosa, ¿qué más? Mareo, o lipotimia, o desmayo, como quieran llamarles. ¿Qué más pueden tener? Cefaleas, ¿qué más? Aparte de estar comprometida la hormona. Si son grandes, pueden inclusive haber protrusión ocular o exoftalmo, que se llama, si es de un lado, si es del otro. ¿Qué más van a tener? Dificultad en la marcha, para un lado, para otro, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más puede afectar? Un tumor grande en el cerebro. De todo, ¿no es cierto? Va a haber de todo. Entonces son sintomatologías floridas que pueden dar estos tumores grandes, ¿ya? ¿Son de crecimiento lento? Sí, no crecen de la noche a la mañana. Por eso que los síntomas van apareciendo conforme va creciendo el tumor. Y la afectación hormonal también va apareciendo conforme va creciendo el tumor, ¿ya? La mayoría de estos son clínicamente silentes o no funcionantes, que quiere decir que a veces no presentan ningún síntoma hasta que explotan, ¿no es cierto? Hasta que descubrimos el tumor grande. Y pueden dar cuadros endocrinológicamente floridos, los que secretan prolactina, GH, ACTH y TSH. O sea, con estos tumores expansivos grandes de hipotálamo hipófisis, la primera hormona que puede estar afectada puede ser prolactina, luego GH, ACTH y TSH de 1. ¿Bien? Entonces, por defecto de masa, puede comprometer también el sistema neurotálmico, causar un déficit endocrinológico, depende de la dirección también en la que crece el tumor, ¿no? Puede producir hemianopsia bitemporal si crecen hacia arriba y comprimen el quiasma óptico, cefalea, lipopría por compresión del nervio oculomotor 3, 4 y 5 par craneal, disminución de la agudeza visual y puede comprimir inclusive hasta el tallo hipoficiario, causar hipoxia, causar muerte de esas hormonas, de esas células productoras de hormonas, ¿no? Entonces sí, son cuadros grandes estos tumores neuroendocrinos, ¿no? Por hipersecreción hormonal, en frecuencia puede ser la PR, GH, ACTH, y miren sus porcentajes en frecuencia. ¿Muy bien? Luego tenemos otros tumores, ya que son tumores extrahipoficiarios, pero que pueden dar compromiso celular y compromiso en la hipófisis. Que el origen no va a estar en la propia hipófisis, pero que, como les dije, a veces ¿no? tiene ahí un compromiso unido. Y este, que es el más común que se da en niños, se llama craniofaringioma, ¿ya? Este craniofaringioma es de crecimiento muy lento, puede producir calcificaciones, generalmente supracelular, pero puede crecer también hacia adentro de la silla turca y dar cuadros con disminución
disminución o aumento de las hormonas tiroideas. Muy bien. Otro es el meningioma, que en frecuencia también puede darse en niños. Este craniofaringioma se ve mayormente en niños menores de 5 años, ya, o sea, más frecuente. Pero también se puede dar arriba de los 5 años craniofaringioma, ¿ya? Y meningioma porque va a atacar ¿dónde? Las meninges. Y si ataca las meninges, ¿qué signos vamos a tener? Semiológicamente, la parte de la cefalea. Supuestamente va a haber irritación meningea. ¿Y qué va a haber? ¿Qué van a tener? Si está afectada las meninges. Compresión, ¿en dónde? ¿Será? ¿Lo ve? ¿Será? Inclusive pueden actuar a nivel de líquido cefalorraquídeo y producir el aumento de la producción de este líquido cefalorraquídeo y puede dar un aspecto de hidrocefalia, ¿no es cierto? Puede estar asociado a hidrocefalia, ¿ya? ¿Qué más puede producir? ¿Será que vamos a tener... No me lo voy a dejar para el caso clínico de la próxima clase, me parece, ese avance. Si no, ya se lo voy a hacer la respuesta y ya venía el caso clínico y no, mejor por aquí. ¿Ya? Luego otra causa tenemos de silla turca vacía o aranocele, herniación también del espacio subaranoideo, generalmente sin alteración en las funciones hipoficiarias, y el tratamiento mayormente es quirúrgico para sacar eso y sintomático, o sea que se le da la hormona que falte o por el contrario, si hay hipersecreción hay que dar bloqueadores de esa hormona, ¿no es cierto? O análogos